Buenas tardes a todos, qué bueno que es que podamos tener este tiempo para acercarnos a la Biblia juntos y con el deseo de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy nos toca ver el Salmo 63, así que lo vamos a leer y luego vamos a tratar de hacer algunos comentarios, algunas reflexiones para que podamos pensar. Dice así el Salmo 63, que en su título original dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este Salmo 63 está, a continuación del Salmo 62, que es el Salmo que vimos la semana pasada, y allá se nos mencionaba y se nos hacía pensar en aquella palabra que repite el salmista, también David, solamente, en Dios solamente. Esa conclusión a la que llega David, que no hay otra fuente, otra provisión, no hay nada que pueda venir de otro lado sino solamente de Dios para saciar su alma, para acallar su alma, se ve de alguna manera reflejada también en este salmo que nos toca ver hoy. La fe que se da cuenta de aquel solamente puede vivir la realidad de este salmo que vemos hoy. Es un salmo de David y ya sabemos, por todo lo que venimos viendo en este libro de los salmos, que David ha tenido que atravesar distintas circunstancias en su vida y a lo largo de esas circunstancias fue escribiendo los salmos en función de lo que le tocaba vivir. Y en esta oportunidad el salmo se escribe en el contexto que dice estaba en el desierto de Judá. Lo más probable es que este salmo haya sido escrito cuando David tiene que atravesar el desierto de Judá escapando de su hijo Absalón. Es decir, David, si recordamos la historia, ya había sido constituido rey, ya había pasado un tiempo de su reinado. Sin embargo, su hijo Absalón, luego de una serie de acontecimientos que ocurren, se rebela contra David su padre y procura tomar la ciudad, tomar Jerusalén. Cuando llega a oídos de la familia real que esto estaba ocurriendo y que mucho pueblo había seguido a Absalón y venían tratando de tomar la ciudad, ellos deciden huir. Y la comitiva real, acompañados de la guardia para proteger al rey, a David, tienen que escapar de Jerusalén y atravesar el desierto de Judá para finalmente llegar a un lugar donde se pueden establecer y cobrar fuerzas para dar batalla y recuperar el trono. No era fácil, obviamente, para David pensar que su hijo estaba procurando su muerte, porque si bien era alguien que se sublevaba buscando el trono y tratando de matar al rey, en este caso en particular era su propio hijo el que tenía estas intenciones. Sin lugar a dudas, en la cabeza de David habría un montón de pensamientos. Y al margen de esas circunstancias que también son muy interesantes de pensar, de la relación entre Absalón y David, acá nos encontramos a David en un contexto difícil.
Una canción en el desierto es una canción que surge en un contexto difícil. El desierto nos hace pensar en un lugar donde uno está desamparado, desprotegido, sin reparo de las condiciones climáticas que siempre son adversas, sin lugar donde encontrar provisión porque no hay fuente de alimento, de agua, es solamente un lugar de necesidad, donde el cansancio pesa mucho porque uno transita horas y horas caminando tratando de salir de ese desierto y no encuentra a veces esa salida y el desierto es grande. Y en ese contexto lo más razonable tal vez sería pensar que David va a elevar un clamor a Dios pidiendo ayuda. Y lo hemos visto a David pidiendo ayuda más de una vez en los salmos. Sin embargo, en este salmo, a pesar de que está en ese contexto, no vemos un pedido de David de ayuda, sí vemos una declaración de parte de David. Y tal vez el salmo se puede dividir en 3 grandes secciones, si hace falta dividirlo, ¿no? Pero para poder entenderlo, al principio David declara la gran necesidad en su vida. Luego David declara cómo esa necesidad es satisfecha. Y finalmente declara la confianza que tiene en aquel que satisface su necesidad. Si se fijan, al principio David comienza el salmo diciendo Dios. La palabra original ahí es Elohim. Dios, el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios supremo en autoridad. Sin embargo, punto seguido a eso, David dice, Dios mío eres tú. Y nos encontramos con esta gran realidad de parte de David, que no era un Dios ajeno, un Dios lejano, un Dios distante, aquel a quien él invocaba y en quien él creía, sino que era su Dios. Dios mío eres tú. La Biblia muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, utiliza esa expresión en labios de muchos que decían el Dios de Abraham, ¿se acuerdan? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel incluso. Claro que sí, era ese Dios, pero para David en su vida, en su experiencia, era su Dios. Dios mío eres tú. Necesitaba tener a ese Dios cerca. Necesitaba que su relación con Dios no sea distante, sino que lo necesitaba con Él. Y en esa necesidad que Él identifica, dice, de madrugada te buscaré. Algo que es buscado de madrugada es porque esa cabeza no puede estar tranquila, ese corazón no puede estar tranquilo, pero no por las inquietudes que le toca vivir, sino por la necesidad que tiene de buscar a ese Dios. Porque dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Acá cuando habla del alma, de la carne, está hablando de todo su ser. No discrimina partes, facetas de su vida, sino que todo en su vida gira en relación a su necesidad. Y su necesidad no es de salir de la situación que le toca vivir, no es de salir del desierto, aunque tal vez también tenía esa necesidad, pero él identifica que su necesidad es de la presencia de Dios. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. En medio de ese contexto, en tierra árida, en un lugar seco. Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. Y acá trae David a su recuerdo aquello que había podido ya contemplar, más de una vez. Pero particularmente él piensa en el santuario. Tal vez está añorando el santuario en Jerusalén porque se ha tenido que ir de ahí, no tenía acceso a ese lugar. Tal vez si él hubiera estado viviendo en Jerusalén en una situación difícil, lo primero que hubiera pensado es, voy ahí al santuario a contemplar y a estar en la presencia de Dios. Ahora no dispongo de esa posibilidad, pero me acuerdo lo que allí contemplé. Y acordándome de eso, lo deseo con todo mi ser para que sea manifestado en mi realidad actual, en mi presente. Y dice en el versículo 3, David, una declaración que a nosotros incluso tal vez nos avergüenza, ¿no? Porque no sé si llegamos a este nivel de intensidad en nuestro
deseo y en nuestra vivencia real. Mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Será eso una realidad en nosotros? ¿O a veces estamos aferrados a un montón de cosas que saboreamos y que vivimos y que tal vez nos resultan más deseables que la presencia de Dios? Ojalá no sea ni por cerca nuestra realidad creer o pretender o aspirar a que con cosas de este mundo, con cosas incluso pasajeras de este mundo, nuestra alma va a encontrar satisfacción. David puede decir, la misericordia de Dios es mejor incluso que la vida. Incluso que la vida. Y pensando en esto y llegando a esta conclusión, David dice, mis labios te alabarán. Porque claro, aquello que se identifica y que se reconoce y que se vive, produce en definitiva labios que se abren. Y esto de alabar a Dios, de labios que alaban a Dios, tiene que ver con el agradecimiento, tiene que ver con el reconocimiento, con la gratitud en la boca de aquel que lo disfruta. Y no se queda con una sola expresión temporal, sino que dice, te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Ese alzar las manos tiene que ver no con una expresión física que aparenta a los demás una devoción. No, porque justamente David lo está pensando de madrugada, donde todavía tal vez todos los demás están en su sueño o incluso tal vez comenzando el día con sus rutinas, con sus quehaceres, pero él en su vida íntima, personal, a los ojos de nadie más que Dios, eleva sus manos a Dios, como aquel que está ya a la expectativa de recibir aquello por lo cual está clamando. Y él está clamando por la presencia de Dios, por el poder de Dios, la gloria de Dios en su vida. Y a esto termina arribando como conclusión en el versículo 5, porque si hasta ahora mostró su necesidad, que era lo que realmente él veía como una necesidad, ahora dice, versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Estas dos palabras hablan de un gran banquete, un festín que es puesto delante. Meollo y grosura habla de elementos que llenaban una mesa, como diciendo lo mejor de lo mejor está sobre la mesa, y eso lo voy a recibir. David está seguro que su alma, que está necesitada, como nos acaba de decir, va a ser realmente saciada. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Por esto que he recibido, por tanto favor, mi boca se abre para alabar a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 6. Porque dice ahí, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Recién nos hablaba de madrugada lo voy a buscar. Ahora el día ha terminado, a la noche donde todos van a dormir. Y las vigilias de la noche nos habla de la secuencia de horas de la noche en sí misma, o sea, donde todos duermen, donde nadie está en actividad. Bueno, David dice, por más que yo esté ahí en mi lecho, por dormir o queriendo dormir, tal vez por el insomnio propio de las circunstancias que a veces nos tocan atravesar, David dice, mi mente, mi corazón va a recordar, va a hacer memoria de Dios. No voy a seguir pensando y masticando y dándole vuelta a los problemas que tengo, sino que voy a traer a mi memoria la persona de Dios. Y cuando esto ocurra, mi alma será saciada. Es notable pensar que David no dice, mi alma será saciada cuando salga del desierto, sino que su alma, dice él, va a ser saciada con un festín cuando se acuerde de Dios cercano en su vida, en comunión íntima con Él. ¿Por qué? Versículo 7. Porque has sido mi socorro. En la sombra de tus alas me regocijaré. Has sido mi socorro. David tal vez acá está pensando ya en tantas veces que Dios ha sido su socorro. Tantos desiertos que ya ha tenido que atravesar.
Tal vez incluso piensa específicamente escapando de Saúl, escondido en cuevas. Ha tenido que pasar por tantas. Y David puede decir, has sido mi socorro. Desde joven cuidando las ovejas, cuando venían las fieras, en un montón de circunstancias. ¿Es tu experiencia también? ¿Es mi experiencia? Si ha sido nuestra experiencia previamente ya, y Dios ya nos ha dado garantías de su presencia con nosotros, y ya ha saciado nuestra alma en otras oportunidades, ¿por qué desesperar nuevamente frente a una nueva y diferente prueba? Si tal vez lo único que hay que hacer es hacer memoria de aquello. Con un alma que busca a Dios, y cuando recuerda aquello, puede estar hoy satisfecha pensando en que Dios cumplirá nuevamente su promesa. Y el versículo 8, si veníamos hablando de una relación estrecha entre Dios y David, entre David y su Dios, acá el versículo 8 nos saca toda duda de qué tan estrecha era esa relación. David puede decir, mi alma está apegada a ti. La palabra que se usa ahí para apegado es adherido, unido de tal forma que es inseparable. Es el mismo pensamiento que tiene la Biblia cuando dice que la unión matrimonial es figura de la unión entre Cristo y su iglesia. Así de íntima es. ¿Se acuerdan que ahí cuando se habla de la unión matrimonial dice los dos serán una sola carne? Jesús, el Señor Jesús, cuando enseña en Mateo 19, dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y aquella unión espiritual entre Dios y su iglesia, entre el Señor Jesús y la iglesia que rescató, esa unión es indestructible. Bueno, de ese tipo de unión es de la que David hace memoria en su vida y dice, mi alma está apegada a ti. No hay nada que nos pueda separar, ni un desierto, ni una carencia, ni una angustia, ni cualquier circunstancia que aparezca me puede separar. Mi alma está apegada a ti. Pablo en Romanos 8 lo pone en otras palabras y dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada. Mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Nuevamente la memoria de el poderoso brazo de Dios sosteniendo a su siervo, aquel que ha puesto su confianza en él. Y los versículos que siguen son aquella expresión de la confianza plena que tiene David de aquello que va a ocurrir. David está escapando, David está en problemas, lo que viene por delante es una batalla seguramente, él es consciente de esto. Pero hay algunos elementos acá que se mencionan que son declaraciones muy específicas de parte de David, que tal vez las está expresando para no olvidarse de eso. Primero dice qué le va a pasar a aquellos que se levantan en su contra. Y dice, van a morir. En la batalla van a morir. Por eso dice, a filo de espada. Luego dice, serán porción de chacales. Esto que eran los animales carroñeros que aparecían luego de que los cuerpos quedaban tendidos en el campo de batalla. Y entonces tomaban de eso para su alimento. O sea, David está diciendo, los que se levantan en mi contra van a perecer, no van a estar más, no van a poder mantenerse en pie, porque Dios está de mi lado. Esa era su confianza, esa era su seguridad. Dice David, el rey se alegrará en Dios. Y acá justamente era el momento en que quién era el rey estaba en discusión, porque Absalón estaba tomando la ciudad y poniéndose la corona sobre su cabeza. Él se estaba constituyendo rey y mucho pueblo tras él lo estaba reconociendo, lo estaba identificando como tal. David es el rey que está huyendo, pero él no tiene ninguna duda en su mente de que él es el rey. El rey, está hablando de sí mismo, se alegrará en Dios. Y tal vez esta declaración nos tiene que hacer pensar a nosotros que cualquier circunstancia que nos toque atravesar no va a cambiar nuestra identidad, no va a cambiar lo que ya somos.
Y así pase lo que pase, por más prueba y dificultad que tengamos que atravesar, y viene a mi mente también pensar en la vida de los mártires, aquellos que incluso perdieron su vida o dieron su vida por la causa de Cristo. Ellos no dudaron en ningún momento y nosotros no debemos dudar en ningún momento que nuestra identidad como hijos de Dios no se va a ver modificada en absoluto por cualquiera que se oponga a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra alma, como vimos recién, está pegada a Él. Nada nos puede hacer caer de la posición a la cual Dios nos elevó. Y dice el 11 también, será alabado cualquiera que jura por él, por el rey. Es decir, los que están de su lado también van a ser bendecidos, también van a ser prosperados por parte de Dios, los que juran por él, por el nombre del rey. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Es decir, David puede identificar claramente dos grupos de personas. Los que temen a Jehová y se asocian con aquellos que temen a Jehová también. Y los que no temen a Jehová y se levantan contra aquellos que temen a Jehová. Bueno, David dice, el destino de los que temen a Jehová es alegrarse en su Dios. El destino de los que hablan mentira, de los que tienen una conducta impía, de los que se oponen al plan de Dios, será, en definitiva, al final de cuentas, que van a perecer, no van a poder prosperar. Y esta es una realidad que la Biblia nos presenta una y otra vez. No es una expresión de David de desearles el mal a los malos, sino que es de anticipar que eso es lo que va a ocurrir, porque ninguno que se levanta contra Dios se puede mantener, se puede sostener en pie, nadie se va a poder sostener en pie. Ninguno que se levanta contra Dios va a permanecer. Pero, como nos recuerda también allí Juan en una de sus cartas, el que hace la voluntad de Dios, ese, ¿se acuerdan?, permanece para siempre. Y la certeza de David es que aún atravesando un desierto, una vez más, aún en medio de circunstancias adversas, una vez más, aún cuando hay personas que se levantan en su contra y buscan su mal, una vez más, Él puede recordar quién es su Dios. Él puede recordar dónde lo ha puesto su Dios. Y Él puede entonces estar seguro de que ese Dios nuevamente abogará por su causa. Y con esto termina el Salmo, con esta declaración de David. Y yo quisiera que con esto mismo podamos terminar nosotros el pensamiento hacia nuestras propias vidas. ¿Será que estamos atravesando un desierto? El desierto puede cobrar múltiples dimensiones, diferentes formas en la vida de cada uno. A veces atravesamos desiertos que tienen que ver con la situación económica, otras veces con la situación emocional. Algunas veces el desierto no es tan largo, otras veces parece infinito, interminable. A veces el desierto tiene que ver con la relación con otras personas, a veces el desierto tiene que ver con no ver claramente nuestro futuro, lo que viene para nosotros. Lo cierto es que el desierto siempre termina teniendo en nosotros el mismo efecto, genera en nosotros necesidad, genera en nosotros tal vez ansiedad, genera tal vez desesperación, porque no está lo que necesito, porque quisiera que se termine de una vez y porque no encuentro la salida. La necesidad es clara. Pero tal vez es hora de que nos podamos identificar un poco más con David, en darnos cuenta cuál es la verdadera necesidad. ¿Qué es lo que realmente necesita nuestra alma? Y lo que realmente necesita nuestra alma es aquello que cuando lo tengamos va a traer real saciedad a nuestra alma. Es decir, tal vez percibimos que tenemos necesidad de ciertas cosas
Pero no nos damos cuenta que no es esa la verdadera necesidad, porque cuando tenemos esas cosas, no sacian nuestra alma, no nos producen la satisfacción que necesitamos y continuamos con la misma angustia. Pero cuando junto con David nos damos cuenta que nuestra alma lo que necesita es a Dios, y cuando nos damos cuenta que ese Dios está cerca, y cuando nos damos cuenta que ese Dios trae satisfacción a nuestra alma, se va a producir dentro nuestro esta convicción, esta confianza de que Dios está con nosotros. Y viene a nuestra mente nuevamente Romanos 8 a pensar, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se puede levantar contra nosotros si Él está de nuestro lado, a nuestro favor? Él está a favor de todos aquellos que le temen. Él está a favor de todos aquellos que le aman. Él está a favor de todos aquellos que le buscan. ¿Estás en ese grupo? ¿Sos parte de los que le temen, de los que le aman, de los que le buscan? Entonces, que puedas decir junto con David, que podamos decir junto con David, en Dios solamente está acallada mi alma, como decía el salmo anterior. O que puedas decir, como dice en este salmo, que en Él tu corazón y mi corazón se va a alegrar. ¿Por qué? Porque estás convencido. Ya lo verificaste otras veces, lo vamos a verificar nuevamente, que en medio del desierto Él será nuestra porción. Él será aquel que esté por nosotros y que dé todo lo que necesitamos, que ponga delante nuestro un verdadero banquete para realmente disfrutar. Ojalá que en medio del desierto podamos tener esta misma canción que tuvo David atravesando aquel desierto de Judá. Que Dios nos bendiga.